se ha logrado repartir para las provincias, para los municipios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mire, esto es lo que hemos hecho con el pastel. ¿Sí? Ahora bien, lamentablemente se ha dado esto. Y si no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, seguiremos repartiendo el pastel de esta forma, ¿no es cierto? Si seguimos diciendo, vamos a suponer que Mateo llega a la presidencia de la República y dice, a ver, todo esto tiene el Ecuador. Como soy el presidente, yo me quedo con esto. Perfecto. Después, ya con la otra mitad, Mateo dice, a ver, todo esto van a repartirse entre entre las provincias. Perfecto. Entre los ministerios, ya hablemos de, así se reparten los ministerios. Entonces los ministerios dicen, bueno, esta parte de aquí nos repartimos entre los directivos de los ministerios, se me ocurre. Y lo que sobra, les repartimos al pueblo. Perfecto. Así se está repartiendo el pastel. Muy bien. Entonces, es una idea que se tiene y está guardada entre nuestro cerebro. Incluso el mismo pastel que les estoy presentando, seguramente van a decir, no, pero es que vamos a dar la mitad del pastel para repartirle un pedazo a la rectora, un pedazo al rector, al vicerrector, a la licenciada tutora y de pronto a quien esté ayudando. Entonces, ya se reduce la parte para los demás estudiantes, ¿no es cierto? Es lo que pasa, ¿sí? Muy bien. ¿Qué solución podríamos dar nosotros para que no pase esto? ¿Cuál sería la solución para que este pastel no sea un punto de pelea, no sea un punto de discordia? ¿Qué se podría hacer con este pastel para que no existan tantas desavenencias? Poner a alguien que se reparta bien. A ver, Yo digo una democracia. a ver, o sea, repartan bien el pastel, todos el mismo tamaño, ¿no es cierto? Que está correcto, sería una forma, ¿sí? Pero incluso repartiéndose de forma equitativa, lo más probable es que todos se queden con las ganas de pastel, que todos se queden con hambre de pastel. ¿Por qué? Porque obviamente les va a tocar un pedazo demasiado pequeño, ¿no es cierto? Imagínense en 20 centímetros de diámetro para 40 personas, o sea que resultaría literalmente hablemos de un medio centímetro de pastel, ¿sí o no? Si es que repartimos de forma equitativa, ¿sí o no? Sí, Ya, entonces, ¿funciona lo de la democracia? Que en parte sí, para que no... Eso me funciona siempre y cuando no tenga hambre, ¿no es cierto? Porque si tengo hambre y me va a tocar ese pedacito de pastel, te voy a decir, para este pedazo que me dan, para eso no me den nada. ¿No es cierto? Puede ser. ¿Sí? Esa situación me serviría simplemente para no generar conflictos, el repartirnos de la misma, del mismo tamaño, de la misma porción. ¿Sí?
pero en todo caso todavía no hemos solucionado. ¿Qué más? Comprar otro pastel. Comprar otro pastel. Es viable, pero van a decir, pero yo no tengo $5, yo no tengo $1. Va a haber personas que seguramente no tienen dinero y van a decir, ¿y cómo le voy a dar si no tengo ni siquiera para el pasaje de regreso a la casa? ¿Cómo harían? Igual. Y cuando ya pongan el dinero, van a decir, nos toca $1, vamos a comprar otro pastel, ¿qué va a decir? Yo puse $1, ¿por qué le dan el pedazo a él si no puso nada? ¿No es cierto que genera conflictos? ¿Por qué? Porque van a decir, yo sí puse, entonces a mí deben darme más. Yo puse $5, a mí deben darme más. Igual se genera el conflicto. ¿Ya? ¿Cuál sería la solución? Una mejor solución, por supuesto. ¿Cómo podrían ustedes trabajar en equipo? Licenciada, sería analizando la situación de que quién necesita más y quién necesita menos, y así poder repartir. Puede ser, pero en todo caso, vamos a suponer, ya todos ya han puesto y han analizado, y esa persona que no tiene dinero, ¿sí? No tiene ni para el pasaje perfecto, dice, pobrecito, no tiene, cierto es, démosle el pedazo de pastel que nosotros compramos, ¿no es cierto? Pero para la próxima vez, que asimismo se lleve otro pastel pequeño, ¿qué es lo que va a pasar? La persona que no tuvo dinero va a decir, no, pues es que yo no tengo dinero porque no tengo ni para el pasaje. Otra vez se le va a dar el pedacito de pastel. Y esa No, persona, luego van a decir, pero todo el tiempo no tiene pastel. Digo, no tiene dinero. Y van a pensar los demás, como Mateo, van a decir, pero eso ya es un abuso. licenciada, en estos tipos de casos solo se le daría una vez y se lo seguiría repartiendo a cada tipo de persona, pero si vemos que el problema persiste, le daríamos cada vez un pedazo aún más y aún más pequeño, porque la estabilidad, por así decirlo, no siempre va a ser igual, siempre va a haber estabilidad más grande que otra. Así que por eso se repartiría un pedazo grande la primera vez. Sí, y ya para la segunda vez ya se seguiría disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, hasta que tenga una estabilidad más o menos estable. Y así seguir con esto con cada persona. Puede ser también. Ahora, mire, si yo quiero que el pedazo de pastel satisfaga mis necesidades, pero de igual forma se satisfaga las necesidades de todos, ¿no les parece? Y no les digo que esta es mi idea, no, por supuesto que no. Cuando me plantearon este problema a mí, obviamente pensaba igualito que ustedes, daba las mismas respuestas que ustedes, ¿sí? Pero no pensé en una solución más viable y que sería enriquecedora para todos. ¿Cuál era esa solución? Perfecto. Entre las 40 personas, ver quién tiene harina, quién tiene azúcar, quién sabe Es lo que hacer iba a decir, pastel. Listen, pero me arrepentí. Entonces, miren, se arrepintió. Y eso es justamente lo que deberíamos hacer y nos evitaríamos tantos inconvenientes y tantos desacuerdos. ¿Por qué? Porque al momento que todos colaboramos, la persona que no tiene los recursos,
ha de tener manos, pues, ha de tener la habilidad para hacer el pastel, ha de decir, no, yo sé hacer la masa excelente, o va a decir, yo puedo batir la clara de huevos, hacerle de una forma que el pastel crece. O sea, imagínense todo lo que se podría hacer y no solamente sacar una torta de pastel, sino sacar unas 4 tortas. Con 4 tortas todos vamos a quedar, ay, gracias, ya no quiero más, ya no quiero saber incluso más de pastel de chocolate. Y todos quedaríamos conformes, felices y contentos. Pero lo que queremos es que alguien nos dé el pastel y si el pastel no alcanza, estamos diciendo, estamos protestando, estamos diciendo que esto no funciona, esto no debería ser así y deberían darme a mí más y debería alcanzar para más. ¿No es cierto? ¿No es cierto que podría ser así? ¿Y por qué me tomé estos minutos de la clase? Es porque de alguna manera, como les digo, este problema que me plantearon también, que fue planteado con las creencias que yo tenía, con la configuración mental que yo tenía, ¿sí? Era la misma de ustedes, era la misma de ustedes. Entonces, por lo tanto, vivía en la queja, vivía en que porque a mí, porque no me dan esto, y porque no me tocó esto, y porque solo a él le tocó esto, ¿sí? Pero cuando uno ve una solución más amplia, cuando uno ve una solución en la que todos salimos ganando, como recuerdan que vimos ese video de las cucharas, del país de las cucharas grandes, ¿no es cierto? Entonces, miren, ampliar esa visión a ustedes chicos, a ustedes jóvenes que en 10 años máximo van a ser las personas que van a estar ocupando esos puestos altos, que ustedes sean capaces de resolver problemas con una creatividad que todos vamos a salir ganando. Créanme que yo doy por servido el que algo se pudo hacer y no generar más personas, más estudiantes, más seres humanos que salen afuera solamente a buscar quién les dé esa rebanada de pastel. Y eso es lo que en algún momento, cuando no hacemos nuestras cosas, cuando no somos responsables de nuestras cosas, estamos haciendo eso, pidiendo que en este caso el Estado que nos dé y desmembrarle todo lo que tenga el Estado. En este caso, a un país. ¿Sí? Entonces, esa reflexión, por favor, llévensela a casa, por lo menos piensen y digan, sí hay más posibilidades, hay más opciones, no solamente las opciones que tenía en mente, que eran 5. Ahora con lo que nos dijo la profesora, ya no van a ser 5 opciones, sino van a ser 5 opciones más. Por lo tanto, ya tienen 10 opciones, 10 alternativas más, que ya son más que 5. ¿Sí? De acuerdo, chicos. Tomando en cuenta que no les voy a alcanzar a tomar listas, solamente les voy a tomar la captura de pantalla. Y luego paso la lista a la matriz. A ver, vamos con... A ver. Dicho esto, vamos a hacerlo una revisión de una manera rápida de todo lo que hemos visto, sí, lo que es las bases de datos, ¿no es cierto? No sé si se puede observar, ¿están observando? Sí, licenciada. Correcto. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Ahí nosotros nos damos cuenta de qué, de cómo evolucionaron
la manera de guardar la información. En este caso, el sistema de archivos fue la primera manera de guardar la información y que es esta la que nosotros hemos hecho en Python. Hemos guardado información. ¿Qué hemos utilizado? Un sistema de archivos, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, luego del sistema de archivos aparece lo que es el modelo de base de datos jerárquico. ¿Qué dice? El modelo de base de datos jerárquico se asemeja a la estructura de un árbol invertido. Las tablas en este modelo tienen una relación padre-hijo. Cada tabla hijo tiene únicamente una tabla padre. Cada tabla padre puede tener múltiples tablas hijo. Las tablas hijo son completamente dependientes de la tabla padre. Así, una tabla hijo puede existir solo si una tabla padre existe. Es decir, que de la tabla principal pueden haber muchas tablas pequeñas, ¿no es cierto? Y las tablas pequeñas pueden existir si tengo una tabla general. ¿De acuerdo? Este era el modelo jerárquico. Ahora, el modelo relacional. Dice, en este modelo cada tabla puede ser accesada directamente sin necesidad de acceder a todos los objetos padre. ¿Sí? En este caso, tomando en cuenta, haciendo un enfoque de lo que vimos en Access, ¿sí? Ese es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? El modelo de base de datos orientado a objetos. Dice, un modelo de base de datos orientado a objetos provee una estructura tridimensional para los datos, permitiendo así el acceso a cualquier ítem de la base de datos desde cualquier perspectiva. Este modelo es eficiente para encontrar elementos de información únicos, ¿sí? Y la base de datos, que es la base de datos vertical, dice, es aquella en la que la disposición física de los datos se organiza columna a columna en vez de fila a fila. En lugar de estar dispuestos en estructuras de registro horizontal y verticalmente procesados, los datos de una base de datos verticales se disponen en estructuras verticales conocidos como árboles de predicados o árboles Petris y son procesados horizontalmente. ¿Sí? Esta base de datos vertical es aplicada más a los términos que más adelante revisaremos, porque no vamos a ver esta base de datos, ¿sí? Porque obviamente la base de datos relacional es muy amplia y en un tercero de bachillerato se va a alcanzar a ver esta y solamente una partecita de ella, ¿sí? Entonces, las bases de datos verticales son más enfocadas y utilizadas en lo que es la minería de datos, ¿sí? Siguiente diapositiva, entonces, dice, el modelo de base de datos relacional. Una definición técnica rapidita dice, un modelo relacional consiste en representar datos por medio de tablas relacionadas cuyas filas se llaman tuplas y las columnas variables, conformando así una base de datos, ¿sí? ¿Quién creó esta base de datos relacional, este modelo? Edgar Frank Codd. Dice que era un matemático matemático e informático. ¿De acuerdo? Entonces, en esta imagen, ¿sí? En esta imagen se ve claramente cómo es el esquema de una base de datos relacional. ¿Sí? Entonces, mire, aquí me dice que tengo una tabla de clientes. En la tabla de clientes, es decir, la información de mi cliente, necesito el código, el nombre, la dirección, el teléfono. ¿Por qué? Porque necesito clientes para tener a quién facturar. Y tengo que facturar una vez que alguien me vendió, ¿no es cierto? Y para poder vender significa que yo debo tener productos. Y para yo tener productos significa que debo comprarle a alguien, que son los proveedores. ¿No es cierto? Entonces, miren la relación que tiene. Clientes está relacionado con las facturas con las ventas con los productos y los productos con los proveedores. Además, tiene una tabla que los productos están relacionados también con una
base de datos con una tabla que es solamente para las categorías. Por ejemplo, en una casa de modas seguramente van a tener categorías de la ropa, o en un mini market van a tener categorías que dicen embutidos, ¿cómo se llaman esto? Los víveres, bueno, infinidad de categorías que tenemos con los productos, ¿sí? Entonces, mire, aquí están las 2, 4, 5, 6 tablas, todas ellas están relacionadas, ¿sí? De acuerdo. Por eso es que es un esquema de una base de datos relacional. De acuerdo. Terminando con estos términos, ¿sí? En un modelo de base de datos relacional, tenemos la relación, dice, que es el término formal que tiene en la tabla su equivalente informal. En este caso, ¿cuál es la relación? Esta liñita que viene aquí, esta es la relación que hay entre esta tabla y esta tabla, ¿sí? La tupla, dice, no es más que un registro que se representa en las filas de la tabla y el atributo es una columna o campo. Entonces, aquí, ¿cuál es la tupla? Es el conjunto de los datos que va a generar esta tabla, ¿no es cierto? Estos de aquí, estos campos, obviamente para nosotros que también se denominan variables, entonces voy a decir, el cliente 1 tiene nombre Juan, dirección 6 de diciembre, teléfono 9999. ¿Sí? Ya se generó una tupla. Si quiero tener los registros de todo el curso, entonces, ¿qué tendré? 40 registros del curso del tercero H. ¿Sí? Dice la cardinalidad. La cardinalidad se refiere al número de filas o registros y el grado es el número de columnas o campos. ¿Sí? Es decir, la información que yo tenga aquí va a ser la cardinalidad. ¿Sí? Y lo último, la clave primaria. Dice, es un identificador único de cada caso, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el identificador? No sé si ustedes observan aquí un icono chiquitito que parece una llave. ¿Sí ven? ¿Se puede ver? Sí, como no. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el campo clave o la clave primaria que vamos a tener en cada tabla de mi base de datos. ¿Sí? Obviamente, los tipos de claves, ¿sí? Ahorita con que ustedes me entiendan, la clave primaria está para mí más que satisfecho que ustedes me entiendan esto. Porque existen más claves que son la clave primaria, la foránea, ¿sí? La única y así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar este momento? ¿Alguna información adicional que deseen ustedes sobre estas 4 diapositivas? ¿O está claro? Está claro, licenciada. ¿Alguna persona necesita alguna información? Se nos está terminando igual el tiempo, ¿no? Licen, Dígame. una consulta, Licen, ¿hasta qué hora se puede dejar eso en el colegio hoy día? Hasta las 12 del día, chicos. Uy, ya no No, 12 alcanza. y media. 12 y media. Pero No yo alcanza. les estoy pidiendo desde hace un montón de tiempo, desde el fin de semana, lunes, ¿Dónde le martes, hacen? miércoles. 12 y media. Es decir, tiene 1 hora más. Llego en 2 horas a la casa. Y Licen, y eso no puedo mandar virtual. No, chicos. Esto no es que lo estoy pidiendo yo, lo está pidiendo el colegio para llevarlo al distrito.